Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro caso clínico número 14 del posgrado de Infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Juan Mota y yo soy residente de primer año. Primero vamos a hablar un poco del resumen del caso clínico. Tenemos un paciente de 65 años con un antecedente de una falla cardíaca isquémica avanzada, quien es direccionado a la estancia hospitalaria para una indicación de un trasplante cardíaco. Durante su ingreso a la valoración para determinar si era candidato a trasplante cardíaco, presenta un neumotórax y un derrame pleural, el cual está en estudio. Se consideró que el derrame pleural era un exudado, quien no tuvo resultados conclusivos y se consideró que era una pleuritis crónica sin etiología muy clara. Sin embargo, el paciente tuvo un deterioro clínico marcado y entró en una urgencia de máxima intensidad y se realizó por lo cual el trasplante cardíaco. En el post-trasplante, en la primera semana, el paciente presenta una respuesta inflamatoria y un aumento del derrame pleural existente y la aparición de un derrame pleural ipsilateral. Cursó con una lesión renal aguda que requirió inicio de terapia de reemplazo renal, por lo cual fue llevado a realización de fibrooncoscopia y toracoscopia, y en la descripción quirúrgica describe unas lesiones puntiformes en grano de arroz. Fue llevado a pleurectomía de decorticación y ante estos hallazgos macroscópicos se inició manejo empírico con antitubérculos. Posteriormente se tuvo un resultado de la biopsia realizada por la toracoscopia, con documentación de una inflamación granulomatosa con presencia de múltiples abscesos y estructuras micóticas, en quien en las coloraciones de Grocott, Paz y Musicarmina fue compatible con criptococo. Al paciente se le inició empíricamente anfotericina B, se realizó una punción lumbar que fue normal. Sin embargo, por la gravedad de su deterioro clínico, el paciente posteriormente fallece. En cuanto a la agenda del caso clínico del día de hoy, vamos a hacer la resolución del caso clínico que es el que acabamos de realizar. Vamos a hablar un poco de la introducción, clasificación y epidemiología de la criptococosis, de las manifestaciones clínicas. Vamos a hablar específicamente de la criptococosis en el paciente trasplantado de órgano sólido. Vamos a hablar del diagnóstico y el tratamiento y por último vamos a hablar de los mensajes a llevar a casa. Entonces, la charla del día de hoy la titulamos Criptococosis en el paciente con trasplante de órgano sólido. A modo de introducción tenemos que la criptococosis es la causa más común de meningitis en los pacientes VIH positivos, siendo hasta el 68% de las causas. La principal factor de riesgo documentado en este grupo de pacientes es la inmunosupresión, sea inmunosupresión celular por un paciente con VIH o sea inmunosupresión por un trasplante de órgano sólido, como es el caso de nuestro paciente. Con una mortalidad global de entre el 10 al 25%, por lo cual en el 2022 la OMS lo clasificó en el grupo de los patógenos fúngicos críticos para el desarrollo de nuevas estrategias de diagnóstico y de tratamiento por su importancia en la salud pública. En cuanto a la clasificación, históricamente el criptococo se clasificaba como un criptococo neoformans, con una variedad Gruby y una variedad neoformans, y criptococo gatti. Eh, Posteriormente se clasificó de otra forma, según su serogrupo como A, D, B y C, y según su clasificación genómica como variedad neoformas 1, variedad neoforma 2 y variedad neoformas 4. Sin embargo, actualmente tenemos que se clasifica como especies o complejos de especie, en el cual tenemos las criptococoneoformas especies complex, que están los criptococoneoformas y los deneoformas, y en las especies complex del gatti tenemos el gatti, deuterogatti, tetragatti y decagatti. En este cuadro de la clasificación quisimos resumir las formas diferentes de clasificación según su genotipo con su subtipo molecular, según su serotipo histórico y según el nombre o la clasificación más reciente de especie. Y aquí hacemos una correlación entre los diferentes nombres en cuanto al complejo Cryptococcus neoformans
y el complejo Cryptococcus-Gatti, con cada una de las correlaciones en cuanto a su subtipo genotípico, subtipo histórico y la especie que se nombra actualmente. En cuanto a la epidemiología, los mayores datos que tenemos provienen de los pacientes que son VIH positivos y tenemos información muy importante en cuanto a los pacientes que desarrollan meningitis, como también estudios de prevalencia de antigenemia en ese grupo de pacientes. Sin embargo, la epidemiología cambia dependiendo de la región del mundo donde lo veamos. En ese gráfico se quiere mostrar cuál es la tasa de antigenemia positiva en los pacientes según cada área geográfica del mundo. Y vemos cómo Latinoamérica es, en general, la tercera área de importancia en cuanto a la cantidad de pacientes que tienen, o que los estudios que se tienen para antigenemia, como para meningitis por criptococo, así como muertes asociadas a la meningitis por criptococo. Sin embargo, están muy lejos de las dos áreas que presentan más casos en el mundo, como es el África subsahariana y la parte del Asia y el Pacífico son las más importantes en el mundo. En cuanto a Latinoamérica, en Brasil y Colombia son los países que más reportaron las tasas de infección por ese tipo de gérmenes. En este mapa mundial se les quiere mostrar cuál es la importancia o la incidencia anual de meningitis por criptococo dependiendo del área geográfica. Como les decía previamente, lo más importante son el África subsahariana y la parte del Asia, del sudeste asiático. Nosotros en Colombia tenemos una incidencia regional estimada de aproximadamente entre 10.000 y 20.000 casos. Y este mapa muestra específicamente la epidemiología de el Cryptococcus gatti, especies complex. Vemos que está distribuido a lo largo del mundo, hay unas tasas con una incidencia un poco más alta, sobre todo en Norteamérica, y en Colombia tenemos o se ha documentado casos de infección regional, por lo cual tenemos este color aquí en el mapa, en este mapa mundo. En esta otra diapositiva, lo que se quiere mostrar es la distribución de diferentes especies, tanto de Cryptococcus neoformans complex como de Cryptococcus gatti complex, con cada una de sus variantes genotípicas, tanto la variante Neoformans 1 y 2, como las variantes gatis. Vemos como en Sudamérica predominan las variantes Neoformans 1 como la especie o la forma más importante en nuestra región, pero también el Cryptococcus gatti complex con la variante gatti 2 es la más importante en nuestra región y vemos cómo, según el área del mundo que nosotros estudiemos, va a cambiar esa epidemia. Hablando un poco de la fisiopatología, este concepto es muy importante, el concepto de latencia y dormancia. Son dos factores importantes en la criptococosis porque pueden darse una reactivación de una enfermedad latente cuando haya inmunosupresión. En esta gráfica vemos cómo sería el ciclo de vida del criptococo en el cual tenemos animales y seres no mamíferos como plantas o ameboides que están en contacto con el ambiente, el suelo, la vegetación y el humano adquiere por vía inhalatoria las esporas como tal del criptococo, llegan al pulmón, en el pulmón hacen una infección primaria y dependiendo de la patogenicidad del criptococo puede dar una enfermedad diseminada y también depende de la inmunosupresión del paciente, puede dar un compromiso que es predominantemente del sistema nervioso central. Y aquí el diagnóstico se debe hacer con una prueba en suero o una prueba en líquido cefalorraquídeo o en esputo o una biopsia de tejido para llegar al diagnóstico de la infección fúngica como tal. En cuanto a la inmunosupresión, sabemos que el criptococo da una respuesta alveolar de los macrófagos alveolares. Las células dendríticas presentadoras de antígenos van a las células CD4 y los macrófagos que son activados por esta vía de señalización inmunológica
van a dar la formación de granulomas y es como se da el fenómeno de latencia y dormancia. En cuanto a la enfermedad, tenemos que es un espectro de enfermedad en el cual tenemos los pacientes que no tienen un control adecuado de la infección. Esto es cuando la inmunosupresión es muy severa en los pacientes, o los pacientes que tienen una inmunidad adecuada, lo que hacen es que controlan la enfermedad, pero también hay un espectro del mismo cuando hay un aumento importante de la inmunidad, puede generar la inflamación descontrolada de los pacientes, generando un síndrome de reconstitución inmunológica. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad por criptococo, vemos que tiene un predominio en el 70% de los casos por un compromiso del sistema nervioso central, siendo el compromiso leptomeningio el más importante. Sin embargo, también puede dar un compromiso en muchos otros órganos, como la criptococosis laringia, la linfadenopatía generalizada, el compromiso renal, el compromiso cardíaco, gastrointestinal, genitourinario, y vemos cómo los pacientes que cursan con algún tipo de inmunosupresión, específicamente los pacientes VIH positivos, el 75% cursa con una enfermedad diseminada que se puede documentar con un antígeno de criptococo en suero. Sería la forma de determinarlo porque estamos ante una enfermedad diseminada. En cuanto al compromiso pulmonar específicamente, el 30% de los casos puede ser el único compromiso de los pacientes con infección por criptococo y hasta un tercio de los mismos pueden ser asintomáticos. Cuando los pacientes tienen alguna manifestación pulmonar, pueden ser muchas más las manifestaciones de ellos. Nódulos múltiples, masas, consolidaciones, cavitaciones y mucho menos frecuente, derrame pleural y adenopatías. Aquí vemos el espectro de la enfermedad por criptococo a nivel pulmonar, desde un paciente asintomático, como lo dijimos previamente, hasta un tercio de los pacientes son asintomáticos, hasta los pacientes que pueden llegar a ser una insuficiencia respiratoria aguda asociada a la infección pulmonar por criptococo. Específicamente, el compromiso pleural fue descrito inicialmente por el Dr. Rift en 1941. Y existen algunos reportes de casos en pacientes inmunocomprometidos, como los pacientes VIH positivos con CD4 menor a 200 o los pacientes trasplantados renales. Sin embargo, solo en 11 de los casos reportados en la literatura fue la manifestación inicial de una criptococosis. La hipótesis en estos 11 casos es que los granulomas en la pleura fueron la fisiopatología del desarrollo del derrame pleural después del compromiso por inmunosupresión que tenían estos pacientes. Específicamente de las infecciones de criptococo en el trasplante de órgano sólido, vemos cómo hay diferentes espectros de la enfermedad dependiendo el órgano sólido que se haya sido trasplantado y el tiempo del mismo. Vemos cómo en las etapas iniciales del trasplante lo que predomina son las infecciones nosocomiales. En la etapa media o temprana, entre el 1 y el 12º mes, vemos que las infecciones oportunistas son los que mayor tienen relevancia, ahí es donde tenemos la máxima inmunosupresión, y en más de 12 meses es las infecciones tardías o infecciones oportunistas tardías o las infecciones asociadas como tal a la comunidad. Y vemos como cada uno de estos órganos también tienen unos u otras infecciones predominantes, dependiendo el tipo de inmunosupresión que sean llevados y dependiendo como tal del órgano per se. En esta gráfica vemos cómo en las primeras 4 semanas lo que predomina son las infecciones asociadas nosocomiales, las infecciones asociadas al donante, y en cuanto a los hongos, predominan las infecciones asociadas a las especies de Cándida. Las infecciones por criptococo se manifiestan de forma más importante por encima de los 12 meses posteriores al trasplante de órganos sólidos. Que esto es lo raro en nuestro paciente porque se presentó en las primeras 4 semanas de la misma. Cuando vemos en general las infecciones fúngicas en los pacientes de trasplante de órgano sólido, las pacientes con criptococosis son el 8% de las infecciones fúngicas que se presentan en ese grupo de pacientes. Como lo hemos dicho previamente, se da más en el periodo post-trasplante tardío, con una mortalidad que varía entre el 20 y el 40%, y se ha visto que en casi la mitad de los pacientes tenían una infección latente previa
que con la inmunosupresión puede ser la reactivación la forma de la fisiopatología de la misma. Hablando específicamente de la criptococosis en el paciente trasplantado de órgano sólido, cuando ella se presenta en los primeros 30 días, vemos que la principal sospecha es que sea una criptococosis derivada del donante. ¿Y cómo se llega a este diagnóstico? Se llega cuando otros órganos del mismo donante tienen el mismo compromiso por criptococo, se documenta en el injerto cuando se hace una biopsia como tal del injerto y se asocia más a la inmunosupresión de alta intensidad como el alentosumab y las globulinas antitimocito. Ahora bien, veamos cómo se llega al diagnóstico de la criptococosis pulmonar. El principal paraclínico que vamos a tener de ayuda inicial va a ser la radiología. La radiología es indispensable, pero no es suficiente para hacer un diagnóstico de criptococosis, porque hay unos hallazgos radiológicos que nos sugieren la criptococosis, sobre todo la que es compromiso pulmonar. El antígeno de criptococo tiene un rendimiento variable según el tipo de inmunidad del paciente. Sabemos que cuando el paciente tiene un inmunocompromiso severo, aumenta su sensibilidad a sobre el 90%. Sin embargo, cuando la inmunidad del paciente está conservada, su sensibilidad cae por debajo del 56%. Entonces, la histopatología, la microscopía directa y el cultivo se convierten en el gol estándar para el diagnóstico del mismo. Sin embargo, esto es variable y el rendimiento cambia según la muestra que se tome, según la biopsia y el método del mismo. Las pruebas moleculares tienen alguna limitada utilidad, dado que no están validadas en nuestro medio y no se sabe muy bien la interpretación de las mismas. Hacer la aproximación secuencial del diagnóstico de la criptococosis pulmonar nos permitirá llegar de forma más adecuada al diagnóstico final de nuestro paciente. Específicamente, el diagnóstico de derrame pleural asociado a criptococo se hace mediante histopatología con una biopsia de pleura, el cual es el gol estándar. Sin embargo, el antígeno de criptococo tiene un rendimiento adecuado en el líquido pleural cuando se compara con antígeno de suero. Siempre tener en cuenta que es en el paciente con inmunocompromiso muy severo, que es el rendimiento adecuado. Sin embargo, el reto diagnóstico es amplio porque el principal diagnóstico diferencial es la tuberculosis con compromiso pleural. Y en este caso, el ADA puede ser positivo o negativo y puede ser cualquiera de las dos infecciones, por lo cual el reto diagnóstico es aún mayor. Hablando específicamente del tratamiento, se basa en estos 4 pilares. En siempre descartar el compromiso del sistema nervioso central mediante la punción lumbar para hacer diagnóstico y terapéutica en caso de que tenga un compromiso del mismo. En la terapia antifúngica de alta intensidad, existe alguna evidencia controvertida con las terapias ayudantes y la reducción de la inmunosupresión es un tema todavía en debate porque hay que tener en una balanza el riesgo de pérdida de injerto por la reducción de la misma. Sin embargo, estos serían los 4 pilares que hay que tener en cuenta cuando se aproxima al manejo de un paciente con criptococosis. El tratamiento antifúngico cambiaría según la clasificación de la severidad y el compromiso o no del sistema nervioso central. Si el paciente no tiene ningún compromiso del sistema nervioso central, se da un tratamiento con fluconazol de 6 a 12 meses. Sin embargo, si se compromete el sistema nervioso central o es un compromiso severo o es diseminado, el esquema es de inducción de 2 semanas, consolidación de 8 semanas y mantenimiento de 6 a 12 meses. Y muchos de estos esquemas son extrapolados de los pacientes VIH positivos. En este cuadro vemos cómo en los países, los dividen en los países de alta y bajos ingresos o recursos limitados en cuanto a la disponibilidad o no de la 5-flucitosina. Porque el esquema de inducción sería la anfotericina liposomal más flucitosina por 2 semanas. Sin embargo,
También existen unas alternativas como la anfotericina B liposomal a dosis de 10 miligramos por kilo por una dosis asociado a flucitocina más fluconazol por el tiempo establecido. Sin embargo, esto sería para los países que tienen algunos recursos limitados. En cuanto a los pacientes de trasplante de órgano sólido, los esquemas de manejo son extrapolados de los pacientes VIH positivos. Estos esquemas alternativos no podrían ser usados en este grupo de pacientes porque no existirían estudios que avalen su uso como tal. Cuando el compromiso es leve o moderado, se había dicho que el fluconazol sería la alternativa a tratar de 6 a 12 meses y el mantenimiento se va a hacer de la consolidación de 8 semanas y el mantenimiento por 12 meses. En cuanto a la inmunosupresión, siempre hay que hacer un balance del riesgo de la pérdida del injerto o incluso la reconstitución inmune y la reducción para lograr la curación progresiva de los pacientes con criptococosis. Este balance es bastante delicado porque lo que se quiere lograr es la curación sin tener o poner en riesgo el injerto como tal. Y ya para terminar, los mensajes para llevar a casa son los siguientes. La criptococosina en el paciente trasplantado de órganos sólidos se presenta más comúnmente en la etapa tardía. Las infecciones tempranas por criptococo hacen sospechar infecciones asociadas al donante o en el caso de nuestro paciente una reactivación de una infección latente. ¿Por qué? Porque tienen el fenómeno de dormancia y latencia que le permiten este fenómeno de reactivación cuando existe la inmunosupresión. Sabemos que es un reto diagnóstico que necesita un índice alto de sospecha porque requiere un abordaje multidisciplinario para llegar a un diagnóstico de precisión y muchos de los tratamientos son extrapolados de los pacientes VIH, por lo cual los esquemas son similares a esta población de pacientes. Bien, muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestro caso clínico del día de hoy. Les recuerdo a todos suscribirse a nuestra página en YouTube del posgrado de infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Que tengan todos muy buen día.